En este año jubilar de la esperanza, para mi cura, tiene que ir profundizando para que de verdad lo vivamos a plenitud. Uno de los temas que nos sugiere esta celebración jubilar es el de la vida de oración. Y entonces, para eso hemos invitado al seminarista Gerson Villabón, del Seminario de Cristo, sacerdote de La Ceja, estudiante de teología, misionero de la juventud, para que entremos en diálogo con este tema de la oración para mi cura. Muchísimas gracias, Padre. Es un gusto poder compartir este espacio acerca de la oración en el tiempo del año jubilar. Bueno, primero que todo, un presupuesto para la oración es la fe. ¿Qué es la fe? Cuando nos enseñaron a los mayores qué es la fe, nos dieron la definición del catecismo del Padre Astete. Fe es creer lo que no vemos o no comprendemos porque Dios lo ha revelado. Pero, ¿qué pasa? Ya, yo creí y queda ahí lo mismo. Con el tiempo, después del Concilio Vaticano II, los teólogos fueron profundizando y algunos santos encontrando definiciones más completas. Fe es creer en alguien, lo que me dice y ponerlo en práctica. Y entonces, la fe en Dios, lo que me dice la palabra y vivirla. Es una serie de pasos consecuentes. Pero la fe cristiana, creer en Jesucristo, lo que Él me dice y aplicarlo. Entonces, dentro de esta definición, como presupuesto para la oración, ¿qué es la oración? Podríamos decir que la oración es la respiración para el cristiano, ¿no? Es de alguna manera vivir el Evangelio, es creer, como lo acaba de decir el Padre, en las palabras de Jesucristo que dan vida, de tal manera que aquello que nosotros debemos asumir en nuestra vida cristiana, principalmente siempre va a ser la oración. Ese va a ser nuestro sustento diario, va a ser, como lo decíamos, el oxígeno para nuestra alma, para nuestra vida. Pero entonces vamos a una definición. Orar es charlar con Dios como se conversa con el mejor amigo. Ya es una definición de un santo, ¿no? Charlar con Dios. ¿Y cómo se charla con Dios? Yo creo que la experiencia de oración siempre va a ser una experiencia de encuentro, ¿no? Charlar con Dios, hablar con Jesús, es tratar con un amigo, es tratar estando muchas veces a solas, estar con amistad, estar con aquel que nos ama. Pues entonces, la fe me indica que yo creo en Jesucristo como persona y entonces entro en diálogo, charlar con Él, como se conversa con el mejor amigo. Y entonces yo cojo mi celular y están marcando, llamo a mi mejor amigo. ¿Qué hubo, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ah, sí. ¿Cómo va tu mamá? Mira, tal cosa. ¿Qué cuentas? ¿Cómo están las cosas por allá? Y entonces, como que es una doble dirección. De aquí para allá y de allá para acá. Y entonces, orar a Jesús de aquí para allá. ¿Cómo? Bueno, yo creo que ahí hay que tener en cuenta que siempre hay que tener un corazón dispuesto, un corazón transparente. Igual debemos nosotros considerar que el Señor ya lo sabe todo y sabe lo que necesitamos. Sin embargo, Él desea que nosotros se lo contemos, Él desea tener intimidad, tener un espacio, tener un encuentro de amistad, como ya lo decíamos, con nosotros para poder dar ese diálogo, para poder dar esa familiaridad con el Señor. Entonces hablamos de oración vocal. Hablamos de oración vocal. Sonora. Señor Jesús, gracias te doy por este día. Te pido que no me dejes abandonado en tal situación que voy a pasar. ¿Y qué espero de Él para mí? Bueno, realmente esperamos, ahí es donde nace la esperanza, ¿cierto? Estamos hablando también del jubileo de la esperanza. ¿Y qué esperamos para mí? Pues evidentemente el amor incondicional del Señor. Espero lo que le estoy pidiendo, pero a veces no sabemos pedir. A veces pedimos cosas que no necesitamos y cuando no las recibimos es que Dios se olvidó de mí.
Es más o menos lo que uno escucha a veces de la gente sencilla cuando habla: Padre, pídale a usted a nuestro Señor porque Él como que se olvidó de mí. ¿Será que Dios se puede olvidar de alguien? Yo creo que en cuanto a esto que dice el Padre, hay tres respuestas por parte de Dios a nuestras oraciones. Una respuesta puede ser sí, y no lo da, ¿cierto? No lo concede, lo que espera en nuestro corazón. Otra respuesta puede ser un no, porque no nos conviene, pero hay algo mejor detrás de ese no, ¿cierto? Y una tercera es sí, pero va a llegar en el momento adecuado, en el momento indicado. Más adelante. Más adelante. Entonces, no desesperar cuando oramos. Una buena conclusión de este primer momento de la oración vocal. Pero la oración también puede ser afectiva. Tratar a Jesús con afecto, como si estuviéramos frente al niño Dios. ¿Qué inspira al niño Dios? Ternura. ¿Qué inspira? Deseos de acariciarlo, deseos de jonjolearlo, deseos de pechicharlo, como dicen en la costa. Pero ¿cómo puedo expresar mi ternura a Jesús? Yo creo que podemos hacerlo, como dice el Padre, es una de las formas también de oración, y es esa forma de contemplar, ¿cierto? De contemplar al niño, acá lo acaba de decir el Padre, en el caso de querernos acercarnos a la persona de Jesús en la encarnación, ¿cierto? En la figura del niño Jesús, pero a través también de las maneras o de las formas en las que el Señor se nos ha revelado a lo largo del Evangelio y de la vida de la Iglesia. Esto lo podemos hacer de una manera muy bella. Yo recuerdo de pronto aquí un testimonio del Papa Juan Pablo I, que decía que a él le gustaba orar o rezar, estoy acá parafraseando, despojándose de todos los títulos que tenía. Él se quitaba el título de papa, el título de obispo, el título de sacerdote, y le gustaba sentirse un niño a los pies del Señor, a los pies de María. Bueno, son formas afectivas, ¿no? Son oraciones de intimidad. Creo que podríamos darle ese calificativo. Oración afectiva de intimidad. Yo te amo, Jesús. Yo creo que Santa Margarita María Alacoque, que vivió la revelación del corazón de Jesús, tuvo que haber vivido esa experiencia de oración afectiva. Y a veces, cuando está en una relación afectiva, se usan menos palabras. Y a veces, como la oración de un hombre que entra a la iglesia, se queda mirando el crucifijo y define la oración como: yo lo miro y él me mira. Tuve una experiencia con una profesora que estaba en su momento final de vida, ¿no? Y en la cama de enferma, dialogando con ella, yo le hablaba de Jesús y ella volteaba a mirar el crucifijo, se quedaba un momento y volvía otra vez a sintonizar conmigo. Tenía un crucifijo de este tamaño, pero en la sala había otro más grande, y como ella estaba así entre consciente e inconsciente, pues yo mandé traer el Cristo más grande para que lo viera mejor y siguiera contemplándolo y mirándolo y volviendo a la realidad. Yo lo miro y él me mira. Oración afectiva. Bueno, dejemos un espacio para profundizar más adelante sobre otros temas de la oración. Claro que sí, Padre. Cuando leemos el Evangelio, encontramos un episodio que es muy interesante para este tema de la oración. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre y se ponen de acuerdo para pedir algo, yo estoy en medio de ellos. Sugiere, creo, y lo he hecho, la oración comunitaria. Cuando en un grupo de oración, en un grupo juvenil o una familia, pues se reúne para orar, evocan la presencia de Jesús. Yo estoy en medio de ellos. Y entonces
Lo que pida, el Padre lo concede. La oración comunitaria. Importante, Padre, la oración comunitaria y desde los pequeños actos, por lo menos hablamos de oración comunitaria en la realidad del acto de piedad común, popular que vivimos nosotros, lo acaba de decir el Padre, a veces en los cenáculos, en los momentos de oración pastoral, en los grupos juveniles, pero también es tan bella poderla vivir a través de la misma liturgia, ¿no? Porque la liturgia tiene ese sentido, ¿no? La raíz latina de liturgia es precisamente eso, asamblea, vivencia de la fe a través de la comunidad. Y es así como vivimos la Eucaristía, en comunidad. Por eso el sentido comunitario de la liturgia es fundamental y la Eucaristía se vive así, juntos como iglesia. Por eso la comunidad o la oración comunitaria es fundamental para la vida cristiana. La oración comunitaria lleva a la celebración. Así es. Y entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, porque a veces lo difícil es ponernos de acuerdo, cada uno tiene una manera de pensar, de vivir, de sufrir, de hablar. Y si estamos en una reunión con personas de distintas culturas o lenguas, ahí es importante, sí, claro, todo se va a entrelazar o a relacionar en la acción de gracias, ¿cierto? Nos une todo, o nos une la iglesia, porque la iglesia es universal, pero nos podemos encontrar con esto, ¿no? Pero nos une precisamente esa vivencia de la celebración. Cuando he participado en las Jornadas Mundiales de la Juventud, tú también, estamos con gente de muchas culturas y nos encontramos en un templo, en una catequesis, en una Eucaristía y, bueno, cada uno desde su propia realidad, pero en comunión con toda la Iglesia Universal. Eso es bellísimo. La oración comunitaria y la oración cotidiana. Oración cotidiana, o sea, la que yo puedo estar haciendo por la mañana, mediodía o por la noche. Y entonces hablamos de la oración de los salmos, otro tema importante, sí, claro. Yo creo que la oración con los salmos tiene una trayectoria importantísima a lo largo de la historia de la Iglesia, Padre, a través de los mismos monjes que van iniciando su vida de oración con los salmos, pero que hoy se traduce o se vive a través de la liturgia de las horas, ¿cierto? De una manera más específica, a través del oficio divino. Y creo que esto nos pone a nosotros a reflexionar y a contemplar que la oración nunca cesa en el mundo, ¿no? Mientras por lo menos nosotros podemos estar acá rezando en la mañana, en otra parte del mundo están descansando, pero cuando nosotros descansamos en la otra parte del mundo están rezando. La oración nunca cesa, la oración y el clamor y la acción de gracias a Dios pues siempre está constante en nuestra iglesia. 24 horas, 7 días, todos los años. Así a es. cada minuto, en alguna parte del mundo, en este instante se está celebrando una Eucaristía. Entonces, como somos una iglesia universal, yo puedo decirle a Jesús, tengo un problema en mi familia, quiero pedir a través de la Eucaristía que en este momento se está celebrando en Manila por la salud de mi hermana. Y bueno, la comunión de los santos, el universo completo en oración, pues somos una comunidad privilegiada, que verdad, a través de los salmos, a través de la celebración eucarística, las 24 horas del día estamos en oración. Oiga, qué misterio. Así es, Padre, y qué bello, ahorita que hablamos de nosotros rezar a través de los salmos, porque realmente el salmo tiene algo muy especial en la vivencia de la fe, ¿no? Es una forma lírica, una forma poética. Los salmos son una forma tan especial de podernos comunicar con Dios, que de hecho en lo profundo de la vivencia de la oración de los santos se puede hacer cantado, ¿no? Esto realmente eleva la belleza que viene del mismo Dios. Entonces es una forma también de poder nosotros comunicarnos con el Señor de una forma especial, hermosa y maravillosa. Acompañarse con el canto. Decimos, el que canta ora 2 veces. Si hablábamos, por lo menos esta frase se le atribuye a San Agustín, ¿cierto? Y es una forma también de que la creación y los dones que hemos recibido
pues deben ser elevados al cielo, deben regresar a quien nos los ha dado, y qué bello poderlo nosotros hacer a través, puede ser del arte, pero especialmente del canto, y la iglesia específicamente lo hace a través de los salmos. Por eso es importante esa forma de alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo puede uno experimentar algo así? Y entonces la tecnología nos está ayudando en este momento. Podemos buscar en YouTube laudes. Laudes significa oración de la mañana, o vísperas, oración de la tarde. Y entonces lo hacen los monjes cantando los salmos, y va aprendiendo uno la tonada, y le puede servir como la oración de la tarde unido a esos monjes que están de pronto en España o están en Inglaterra y están en su idioma, en el español o en el inglés, recitando los salmos que nosotros lo leemos en español. Sí, qué bueno es tener nosotros a la mano estos medios tecnológicos, Padre. Realmente creo que es una bendición si sabemos utilizar la tecnología, el poder nosotros llegar a estas herramientas para poder vivir una experiencia de fe a través de, como lo dice el Padre, de YouTube. Nosotros aquí en Colombia tenemos la posibilidad a través de la app de la Conferencia Episcopal del Ordo Colombiano, y ahí están la liturgia de las horas que podemos nosotros rezar, pues según nos lo pide y nos lo muestra la Iglesia. Entonces, qué bien que podamos aprovechar nosotros estas herramientas, estos medios para poder acercarnos a la oración de la liturgia de las horas, que es la oración de la Iglesia. Se llama la oración oficial. La oración oficial. Porque está comprometida la Iglesia a mantener esa oración las 24 horas del día. Ya decías, el universo es redondo, bueno, se supone pues, y los del otro lado o los del hemisferio, el otro lado del mundo, están de noche, nosotros de día. De día nosotros oramos, luego entra la noche y ellos empiezan de día. Eso, comprender esa realidad, de verdad lo hace a uno sentir orgulloso de la fe cristiana y de la oración. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Estamos viendo este tema de la oración como una herramienta, una forma de vivir y celebrar el jubileo. La fe, primero que todo. La oración que nos mueva a los distintos momentos que nos presenta el jubileo, de buscar la confesión, celebrar la Eucaristía, orar por el Papa, peregrinar y una obra de misericordia o unas obras de misericordia. Ahora veamos otra forma de oración, y es la oración contemplativa. ¿Qué sabes tú de esto? Bueno, yo creo que la oración contemplativa es una de las formas más bellas de nosotros poder disponer nuestro espíritu para el encuentro con el Señor. Y es que la oración contemplativa la tenemos nosotros desde el momento en que podemos abrir nuestros ojos. Alrededor nuestro tenemos la creación, que es la palabra también del Señor. Y a través de la creación contemplamos la belleza de lo que Dios ha hecho, que es una expresión de lo que Él es. De tal manera que, contemplando su creación, nos encontramos con Dios mismo. Entonces, es una forma que en medio del silencio y a través del silencio, principalmente, podemos nosotros darnos esa oportunidad de encuentro con Dios, un Dios que nos habla a través de lo que ha hecho por medio de la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Una ayuda o una herramienta es un libro, Oraciones para rezar por la calle, de un sacerdote español, francés, Michel Coas. Oraciones para rezar por la calle. Con ese libro, el Padre Fernández nos enseñó a nosotros a orar y tratar a Dios con nuestras propias palabras, decirle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que nos duele, lo que nos anima, todo lo. Pero a la vez hay una serie de capítulos enunciados. Si supiéramos escuchar a Dios, si supiéramos contemplar la vida, toda la vida nos hablaría de Él, toda la vida sería una oración. Si supiéramos contemplar a Dios, pero sin caer en el panteísmo, decir que Dios está en estas hojas y que está en
en el ladrillo o en el agua, no. Los dones que Dios en la creación puso para nosotros, si los descubrimos y le hallamos la razón de ser, podemos decir gracias, ¿no? Pero solamente con comenzar a pensarlos y a descubrirlos, podemos ir entendiendo lo que es la oración contemplativa. El murmullo del agua, los peces en el agua, el descanso del alma cuando se siente de verdad esa experiencia. Y si es en el mar o si es en un río o si es en un aguacero, cuando el alma se dispone, en últimas, son gracias de Dios que hay que decir, gracias Dios mío. Y la oración más cortica es esa, gracias Dios mío. Así es, Padre. Yo creo que aquí es importante jamás perder de vista que la contemplación siempre se da en la persona de Jesucristo, ¿no? Es con Él y a quien vamos a contemplar, ¿no? A través, como lo decía el Padre, de los dones que hemos recibido. Y creo que aquí podemos hacerlo también, y lo decías ahorita, a través de un libro, y qué bello es poderlo hacer principalmente con el Evangelio, ¿no? Poder contemplar la vida de nuestro Señor a través de la narración bíblica, a través de los elementos del Evangelio que nos permiten ver la vida tan maravillosa, tan humana, tan perfecta de Dios que se ha vuelto hombre, que se ha hecho hombre y que habitó en medio de nosotros. Una canción en mi tiempo de juventud, qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá, obra de amor tú verás en mí. ¡Wow! Sí, la creación me está hablando de Dios. Entonces poderlo descubrir, contemplar y decirle una palabra o pensarla o soñarla o dejarse llevar precisamente por la contemplación. Si supiéramos escuchar a Dios, si supiéramos contemplar la vida, toda la vida nos hablaría de Él, toda la vida sería una oración. Pero bueno, demos otro paso, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es la oración que Jesús pronunció. ¿Qué podemos decir? Yo creo que acá podemos traer nosotros esa parte del pasaje bíblico cuando los apóstoles le piden lo que acabas de decir al Señor, que les enseñe a orar. ¿Por qué lo hacían? Porque le pedían o porque vieron que los discípulos de Juan le pedían eso a Juan. Entonces el Señor dijo, listo, lo vamos a hacer. Y pronuncia esta oración tan maravillosa y tan hermosa que creo yo es la columna vertebral de la oración para el cristiano. Realmente reúne todos los elementos. El Señor tomó cada elemento que debe pertenecer o que debe permanecer en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Ya con esa palabrita se abre un escenario. Padre y cielo. Y es que es al Padre a quien va dirigida la oración, ¿no? Por nuestro Señor, el sentido también mismo de la Eucaristía que se ofrece a Dios por medio del Hijo, y el Señor no lo enseña sino una oración que va dirigida al Padre, Padre nuestro, que somos hijos en el Hijo y que estás en el cielo, es decir, en donde nos espera. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Ese reconocimiento que hacemos nos debe animar también a seguirlo. Así es. La razón de nuestra vida es la santidad. Venga tu reino, el reino de Dios. Que se da o que en este momento se da en medio de nosotros, porque es la persona de Jesucristo, el reino mismo, ¿no? Jesús viene a anunciar el reino, pero Él es quien trae la vivencia del reino, ¿no? Venga a nosotros tu reino, es decir, poder nosotros permanecer en la enseñanza del amor del Evangelio. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo creo que la vivencia de la voluntad de Dios es una de las cosas más grandes y perfectas que Él nos ha regalado, ¿no? Es el camino en el que nosotros nos hacemos santos, de tal manera que nosotros estamos invitados a reconocer la voluntad de Dios. Solo ahí podemos nosotros realizarnos, solo ahí podemos encontrar la plenitud en la voluntad de Dios. A veces nosotros nos desviamos, Padre, muchas veces por nuestros pareceres, quereres, bueno, es parte de nuestra naturaleza, pero que debe ser ordenada a través de la oración, de la perfección, de la purificación de nuestra vida, y es a donde debemos nosotros regresar, a la voluntad de Dios. Solo ahí encontraremos el camino. Y entonces danos hoy el pan de cada día. El pan de cada día. Yo creo que
ahí en esta palabra, danos hoy el pan de cada día, no solo se refiere al pan material, sin embargo importantísimo para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para lo que somos, pero también el Señor hacía referencia a ese pan de vida, a Él mismo. Danos hoy el pan de cada día, y ese pan debe ser también el pan de vida que recibimos de manos de la iglesia, el pan eucarístico. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que acá es donde se vive el amor perfecto, ¿no? La perfección de reconocer que el perdón que he recibido debe ser un perdón que también debe ser dado, si no, no tiene sentido. El Evangelio nos lo dice, ¿no? Reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda frente al altar para que puedas también recibir ese perdón. Debe ser algo que debe liberarnos. El perdón debe ser dado porque lo hemos recibido primero. No nos dejes caer en la tentación. Bueno, la tentación siempre está ahí al tanto de nosotros, queriendo hacernos caer, y la tentación debe ser también enfrentada a lo largo de nuestra vida por medio de la oración, de la perfección, pero siendo conscientes que no somos nosotros quienes nos liberamos a nosotros mismos, sino que es la presencia y la vida de gracia que el Señor nos da. Su presencia en nuestra vida es necesaria para nosotros poder santificarnos y ser liberados de esas tentaciones que vivimos cada día. Por eso entonces, finalmente, líbranos del mal. Líbranos del mal. Y del maligno. Y del maligno, porque es una realidad que existe y que debemos nosotros combatir con el amor, con la perfección. Bueno, espero que con este tema de hoy, la oración como un camino para acercarnos a la celebración del jubileo del año 2025, avancemos y demos un primer paso, llevar vida de oración que nos acerque al sacramento de la reconciliación. Gracias, Gelson, por este espacio. Padre, a usted, muchísimas gracias, que Dios los bendiga.